Buenos días chicos espero que se encuentren bien. Este video es para hablar un poco de la relación entre los ángulos que se forman entre algunas rectas. En la clase anterior pues vimos que tienen nombres como adyacentes, par lineal, opuestos por el vértice. Por ejemplo, aquí estos dos celestes, el ángulo R y el ángulo N, son opuestos por el vértice. El ángulo P con el ángulo R se les llama par lineal. Igual acá, ¿verdad? Estos dos rojos opuestos por el vértice y los rojos con verde, pues par lineal. Lo importante ahora pues es saber cómo determinar la medida de un ángulo si yo tengo otro. Por ejemplo, si yo quisiera determinar el ángulo Y o Y y tengo pues la medida del ángulo X, vamos a suponer en este caso que este ángulo X pues tiene una medida de 156 grados. ¿Ok? Eso es un dato que nos van a dar en un ejercicio dado. Si este mide 156, ¿cómo hago yo para determinar la medida de este? Bueno, notemos que forman un par lineal. Y al formar un par lineal, pues forman un ángulo llano también. Es decir, que los dos suman 180 grados. Al sumar 180 grados, podemos decir también que se llaman ser suplementarios. La parte más importante es que si yo tengo un ángulo y quiero el de la par, que forma un par lineal, el truco es que a 180 le resto el ángulo que tengo. Y la respuesta va a ser la medida de ese otro ángulo, 50 y 24. Entonces el ángulo Y mide 24 grados. Aquí podemos poner que este ángulo mide 24 grados. Ok, esa es una parte importante. Si nosotros queremos determinar la medida del ángulo Z, noten que son opuestos por el vértice. Y el hecho de que sean opuestos por el vértice significa que va a medir exactamente lo mismo. Entonces, así es más fácil porque uno nada más pues determina que van a medir exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a repetir el ejercicio. Véanlo aquí, el ángulo R, P y N. Quiero determinar la medida del ángulo R. Y supongamos que el ejercicio nos está dando el ángulo P. Nos dice que el ángulo P mide 13 grados. ¿Ok? Entonces, sabiendo que este mide 13 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo que está aquí, el ángulo R? ¿Qué hacemos? Bueno, a 180 le restamos 13, nos da 167, es decir, que el ángulo R mide 167 grados. Recuerden que esto sucede siempre y cuando formen un par lineal, ¿verdad? Es muy importante que si no forman el par lineal, pues no podemos decir que va a medir pues exactamente lo mismo. Va a medir 180 menos eso. Entonces, ¿cuándo decimos que miden lo mismo? Bueno, cuando son opuestos por el vértice, como estos dos de acá, el ángulo R con el ángulo N. Esos dos van a medir 167 grados. Resalto, ¿verdad? Yo puse para que fuera más fácil letras, R, P, N, pero en el ejercicio pues puede aparecer la otra manera de hablar de un ángulo, ¿verdad? El ángulo R, vean que está formado por el punto F, el punto C y el punto B. Entonces el ángulo R pues también le podemos llamar, vean aquí abajo, el ángulo FCB. Al igual que el ángulo Y, vean el ángulo Y está formado por B, por D y por H. Entonces el ángulo Y es lo mismo que el ángulo BDH. Eso para considerar pues ese tipo de ejercicios. Vamos a ver otro ejercicio que pues relaciona lo mismo. En este ejercicio podemos observar que hay dos rectas que son paralelas. Este ejercicio es muy común. Hay dos rectas que son paralelas. Esta recta, la F con la G. Recuerden que también podemos decir que la EB es paralelo con EFG. Son paralelas. Y si son paralelas, bueno, que hay otra, la H o también la DH o la DA. Bueno, ahí dependiendo los puntos que deseemos usar, pues lo está cortando estas dos paralelas. El hecho que corte eso, pues sucede que nos coincide que nos da 8 ángulos. ¿Los ven? Aquí hay 4 y aquí otros 4 ángulos. De esos, pues marqué con el mismo color los que son opuestos por el vértice. Esto porque van a medir lo mismo, ¿verdad? Estos dos verdes, estos dos rojos, estos dos azules son opuestos por el vértice y pues el A con el C también son opuestos por el vértice. Luego hay otros que se llaman par lineal, por ejemplo el ángulo A con el ángulo B son par lineal, el ángulo D con el ángulo C también son par lineal, y si son par lineal pues podemos usar el truco que acabamos de ver, que es 180 menos el ángulo. Para poder determinar la medida de estos 8 ángulos basta que nos den la medida de solo uno.
yo voy a darle la medida del ángulo B. Dice que, y anotémoslo por acá, que este ángulo B mide 30 grados. Vamos a modificar aquí y vamos a poner que esto mide 30 grados, ¿ok? Entonces, si yo sé que este mide 30 grados, ¿cuánto va a medir el D que es opuesto por el vértice? Este va a medir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo porque son opuestos por el vértice. Estos y estos miden lo mismo. Y aquí hay un truco importante, que como esto se forma con paralelas, pues resulta que se hace más fácil, porque los que están en la misma posición, pero del otro lado, también van a medir 30 grados. Es decir, estos dos azules miden 30 grados y estos dos rojos también van a medir 30 grados. Esto es gracias a una relación entre ángulos, que los nombres ahorita no le vamos a dar la importancia en este video, pero lo importante es saber que las medidas pues se van a relacionar, ¿verdad? El ángulo B mide 30, el ángulo D, el E y el H. Recuerden que también se pueden usar las letras, ¿verdad? ¿Cómo llamaríamos al ángulo B? El ángulo B sería CG, CH y así lo demás. Bueno, y para calcular la medida del ángulo A, lo que hacemos es, sabiendo que este mide 30, pues vamos a restar con 180. Observen aquí cómo lo hice. El ángulo de 180 le resto el ángulo de 30 y me da 150. Es decir, que este ángulo A pues va a medir 130 grados. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque si esto mide 130 grados, pues resulta que los otros también van a medir, disculpe, 150 grados. Ay, cometí un error. Ok, vamos a corregirlo por acá. 150 grados. Ok, ahora sí. Y este ángulo de 150 grados, pues va a medir también y también es. Esa es la parte, pues, importante de este tema, donde uno puede agarrar la medida y pasarla, ¿verdad? Decir, bueno, estos cuatro miden iguales y estos cuatro miden iguales. Ese es el tema que tenía para este video y en la práctica lo vamos a, pues, a repasar.